Muy buenas tardes. Torá Paso a Paso Muñoz. El tema de esta tarde es el hijo y su sexualidad. La palabra de Dios define al hombre solamente con dos géneros y lo define como macho y hembra. En algunas versiones dicen varón y hembra. Yo creo que hay un desprecio o machismo ahí por parte del traductor, cuando la Torá dice macho y hembra. Para macho usa el original zahar y para hembra nekevá. Es decir, la especie humana está basada solamente en dos géneros. La sexualidad del creyente en la Torá, del creyente en la palabra de Dios. La sexualidad tiene varios factores que la construyen. ¿Qué es la sexualidad? Primero, es la función o la forma en que nosotros vemos la actividad y el género sexual. Para la sexualidad tenemos los siguientes factores que la integran, y es el factor psicológico, cultural y religioso. En la palabra de Dios, en el aspecto psicológico, dice: no vestirás al hombre de mujer, ni a la mujer vestirás de hombre. En el aspecto sociocultural, Dios prohíbe al pueblo de Dios, el pleonasmo, al pueblo de Hashem, que no dé sus hijos a las moabitas, porque pueden aprender la idolatría y desviarse también en su sexualidad. Ni tampoco a sus hijas, a los varones de otro credo. Bien, ¿qué es la educación sexual? ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad tiene que ver en una cosmovisión según el entorno religioso. Sabemos que alrededor del mundo hay muchas religiones. Por ejemplo, está el Islam, están los budistas, está el judaísmo, que realmente son nuestras raíces, y está el taoísmo. Entonces, para que nosotros entendamos qué es la sexualidad, voy a compartir con ustedes la sexualidad desde el punto de vista del Islam. ¿Qué dice la religión del Islam? No condena la sexualidad, pero, en cambio, sí considera ilícito el deseo. Este último es concebido como una fuerza ingobernable. Puntos suspensivos. Por tanto, opuesto a la voluntad divina. En el Islam, esta cultura hace la circuncisión o la castración, mejor dicho, la castración propiamente en las mujeres. ¿Y por qué castra a las mujeres? Para que no tengan placer sexual. Esto es una aberración en contra de la palabra de Dios. Allá en Génesis capítulo 24, 62 al 67, esos versitos, encontramos que Isaac jugaba con Ribca, Isaac jugaba con Rebeca. La palabra jugar tiene una acepción en el hebreo, quiere decir que la acariciaba. Entonces aquí vemos que Rebeca gozaba en esa relación sexual con Isaac. Claro, hay otros aspectos que por cuestiones de tiempo y espacio no podemos explicar. La sexualidad en el budismo rechaza cualquier conducta sexual que significa daño propio a otras personas. De esta forma, se consideran relaciones sexuales no naturales la violación, la pedofilia, el abuso sexual, el adulterio,
la zoofilia. Aquí vemos que el budismo tiene conceptos adecuados de la sexualidad. Esto lo aprueba la palabra de Dios. Dios en sus leyes, en sus mandamientos, en la Torá, dice que aquel hombre que se encontrara teniendo acto sexual con un animal, debería de ser apedreada esa persona, debería de morir, porque es una perversión en la sexualidad. También está en contra del abuso sexual, del adulterio, y ya mencionamos la zoofilia. Otro punto de vista de la sexualidad, según el hinduismo, dice que sus dioses están más complacidos en la sexualidad de los hombres y que esta sexualidad lo conduce a ellos. En otras palabras, ellos ponen en primer lugar la sexualidad, las relaciones sexuales, para llegar a agradar a sus dioses. Y esto tampoco está de acuerdo en la sexualidad que nosotros creemos a través de las escrituras. Aunque el sexo es santo, no es el medio para acercarnos a Dios. Pero también no estamos en contra de que en la relación sexual haya placer para ambas personas. Y no es un criterio mío, es de la palabra de Dios. ¿Qué es, pues, básicamente la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con el sexo y con la forma de concebir la actividad sexual. Hay básicamente dos formas de sexualidad, una patológica y una fisiológica, es decir, tal como lo estableció el Señor. Entonces, en la sexualidad correcta, según las Sagradas Escrituras, por eso menciona Zahar Nekevá, macho y hembra, que es la relación entre un hombre y una mujer, a esto se le llama heterosexualidad. Lo patológico, lo que no está establecido por Dios, lo que no es fisiológico, está la homosexualidad, que es relación sexual con el mismo género, hombre con hombre. Las lesbianas, mujer con mujer. Y dentro de desviaciones o cuestiones patológicas de la sexualidad, también entra el machismo y el hembrismo. Entra la zoofilia, la paidofilia y la necrofilia. Bien, explicaré brevemente cada una de ellas. Homosexual es aquel hombre que tiene relaciones o siente inclinación sexual por el mismo género, macho con macho, hombre con hombre. Lesbianas son las relaciones que hay atracción sexual o relación sexual mujer con mujer. En cuanto al machismo, es menospreciar a la mujer y poner al hombre sobre la mujer aún en cosas triviales. Pero déjeme decir que para que haya machismo hay hembrismo. Las mismas mujeres enseñan que le sirvan a sus hermanitos porque es hombre. No, tú no laves los trastes, tú eres hombrecito, que lave los trastes tu hermana. No, hijo, tú no barras, que barra tu hermana, ese oficio es de mujeres. Y la misma madre convierte en esclavas y prepara mentalmente a sus hijas para ser esclavas de los hombres. La zoofilia es la relación sexual entre el hombre y un animal. Eso está también reprobado por Dios. Sabemos que hay personas que hasta filman estas aberraciones en relaciones sexuales, un hombre con una perra y una mujer con un animal, son completamente aberrantes. Tenemos la paidofilia, es cuando el hombre o una mujer tiene relación sexual con un inocente, con un niño. Y la necrofilia
que quiere decir de sus raíces necros, muerto, y fileos, amar. Es cuando las personas tienen relación sexual con cadáveres. Eso es increíble, pero sucede. Quiero tocar otro punto dentro de la sexualidad y es el propósito del matrimonio. Los propósitos del matrimonio o el propósito son comunión dentro de los cónyuges, procrear, placer y trabajo. Comunión. En Génesis 2:18 dice el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, el humano, tanto hombre como mujer, necesita de una compañía, con alguien con quien afrontar las situaciones de la vida, con quien gozar de la vida, con quien tener aliciente en los momentos difíciles de la vida. La comunión es estar de acuerdo para trabajar, para descansar, para trabajar. La procreación es uno de los propósitos también del matrimonio. Está en Génesis 1:28. Dice que el hombre debe de reproducirse y es una de las funciones del sexo. El placer, ya lo mencionamos con Isaac en el capítulo 24 del 62 al 67, cuando él acariciaba a Rebeca. En el libro de Cantar de los Cantares no hay mejor poesía en cuanto al placer y a la comunión entre un hombre y una mujer, como está escrito ahí. Y también en el libro de Proverbios, que dice que sus caricias te satisfagan siempre, que aún siendo anciano tengas ese placer de estar con tu esposa. Trabajo. También el matrimonio es para trabajar hombro con hombro, la mujer con el esposo con la esposa. Eso lo vemos en Génesis 1:28. Qué bonito es cuando los dos tienen el deseo de prosperar en las diversas actividades de la vida, ya sea como comerciantes, ya sea como educadores, ya sea como campesinos, ya sea como incluso como pastor de la iglesia, cuando la esposa y el esposo trabajan juntos en las cosas de Dios. Quiero decir que la mejor caricia de un hombre hacia su cónyuge es lo siguiente: tu mujer te podrá soportar pobrezas, pero no maltrato. Hay mujeres que soportan maltratos y aún así no dejan de amar a su cónyuge. Pero hay mujeres que reciben caricias, es decir, buen trato. Y la mejor caricia es cuando el hombre le da un buen trato a su esposa y no deja de amar a su esposo, lo sigue amando. Pero la diferencia entre una y otra situación es que la mujer que recibe caricias psicológicas, digamos fisiológicas, de su marido, además de amar a su esposo, es una mujer feliz. Qué hermoso es cuando una mujer puede decir: a mí mi esposo me hace feliz. Qué bonito es cuando un hombre puede decir: a mí mi esposa me hace feliz. Hay mujeres que soportan el maltrato y no se apartan porque son temerosas de Dios, pero no son felices. Pero qué hermoso es cuando una mujer vive con su esposo, pero es feliz. El trato a los hijos es el último aspecto en la sexualidad. Y esto tiene que ver el trato según las edades: a los lactantes, a los infantes, a los adolescentes y a los jóvenes. La palabra de Dios enseña y nos dice a los padres que vistamos a nuestros hijos
con decoro. Es decir, si es una niña, desde niña debemos de enseñarle a vestirse con decoro, con pudor. Si no lo hacemos en su infancia, cuando sea una adolescente, no nos sorprendamos que no nos quiera obedecer. Los padres debemos de hablar siempre con la verdad y cumplir nuestras promesas con nuestros hijos para que ellos nos crean. También debemos de invertir tiempo en nuestro hogar. Quiero leer algo muy curioso que menciona la Biblia en Números 32:16. Números 32:16 y luego la respuesta en el 32:24. 32:16 dice así en el versículo 16 del capítulo 32. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestros animales y ciudades para nuestros hijos. Y vean cómo contesta Moisés a esto en el versículo 24. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. ¿Qué notamos ahí? La inversión. Ellos dijeron: haremos rediles para nuestras vacas y después haremos las ciudades o la protección para nuestros niños. Moshe no está de acuerdo. Moisés dice: no, primero hagan las ciudades para sus niños y después hagan los rediles para sus ovejas. Tristemente, este es el gran fracaso porque los adolescentes y los hijos se descarrían y se desvían de lo que nosotros queremos enseñar de la palabra de Dios, de la Torá, a ellos. Nos preocupamos más por las cuestiones materiales y después vemos por nuestros niños. Cuando Moisés dice: no, primero hagan los rediles, hagan las ciudades para los niños, la protección para los niños, y después hagan los rediles para sus ovejas. Como padres tenemos la responsabilidad de proveer alimento y techo a nuestros hijos, pero no nos olvidemos que lo principal es la protección del amor, el tiempo de calidad que dedicamos a nuestra familia, a nuestro hogar y a nuestros hijos. Es así pues como Dios nos ayuda y define la sexualidad para todos sus hijos y los creyentes. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.